¿Cómo venderte como artista urbano? ¿Cómo conseguir clientes? ¿Conseguir trabajos? Esta es probablemente una de las dudas que más nos persiguen en toda nuestra carrera como artistas. Y en este vídeo voy a tratar de decirte lo que a mí me ha funcionado y los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi carrera artística y que quizá a ti te puedan ayudar si los aplicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Maue TV, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que vamos a desvelar cómo nos podemos vender como artistas urbanos. Y este vídeo es tanto para ti, que quizá estás todavía empezando o no has tenido ningún encargo o has tenido muy pocos, como para ti, que ya llevas unos años en esto, pero quizá te da miedo dar el salto a ser artista urbano profesional. Porque sí, no nos vamos a engañar, pintar mola y mola muchísimo, pero si quieres vivir realmente de ello, necesitas valorarte, mostrarte y venderte. Y claro, lógicamente estas cosas dan miedo. Miedo a exponerte, miedo a subir tus precios, miedo a decir que no, perder clientes, perder trabajo. Y como al final yo también he pasado y continúo pasando por esto y recibo todos los días bastantes preguntas sobre cómo venderte o cómo conseguir trabajos, pues para eso estoy aquí, para intentar echaros un cable. Vamos a empezar con la parte número 1, que sería perder el miedo a exponerte. Y esto, guste más o guste menos, es el primer muro que tenemos que romper. Exponernos, enseñarnos. Porque cuando estás empezando, incluso cuando ya llevas tiempo, tu cabeza no para de pensar. No soy bastante bueno, debería de empezar a tener un estilo un poco más definido para enseñarlo. ¿Y si resulta que me enseño y empiezo a recibir críticas? Y te entiendo, porque al principio yo también pasé un poco por esto y simplemente lo que pintaba quizás subía solo lo que más me gustaba y solo el resultado final, nada más. Es decir, mi cara y mi persona siempre estaba detrás de todo, no era lo que mostraba. Y fíjate dónde estoy ahora, delante de una cámara. Sí, pensaba de una forma muy ridícula, pero eso me doy cuenta hoy. En su momento para mí era lo normal. Pero poco a poco y con el paso de los años me fui planteando una pregunta. Si solo enseño las 3-4 cosas que hago y solo estoy detrás de la cámara y no tengo ni cara ni presencia, ¿quién va a querer realmente contratarme? Así que si estás empezando, de verdad, enseña, aunque sientas que no estás preparado. Enseña tus bocetos, enseña tus fallos, enseña tus pequeños murales, porque nadie está esperando la perfección. Lo que esperan justamente es ver una evolución, un crecimiento. Porque la gente, por lo general, no conecta con la perfección. Lo que conecta es con la evolución. Y si ya llevas un tiempo, más de lo mismo. No te escondas detrás de los murales. La gente quiere ver quién hay detrás del spray, quién es el artista. Porque estas personas, las personas interesadas en contratar tus servicios, van a conectar mucho más con tu crecimiento, tu persona y con la parte humana que únicamente con tu parte artística y el resultado final. Eso no es tan humano, es un poquito más frío, distante y no vende. A veces pensamos que mostrar mucho nuestra cara y enseñarnos nos resta ese misterio del artista, pero al contrario, lo que te hace es mucho más humano y créeme que eso funciona más. Creo que hay muchísimos artistas muy buenos, pero hay muy pocos artistas que logren conectar. Y creo sinceramente que la conexión empieza cuando te atreves a aparecer en cámara. Pasamos a la parte número 2, que sería el precio de tu arte. Y este tema... en fin, esto nos duele a todos desde el primero hasta el último. Porque claro, cuando empiezas supongo que lo más normal es decir que sí a todo. Pintas por practicar, pintas por visibilidad, pintas porque igual te invitan a comer, porque te digan gracias, venga, hasta luego, muy buenas. Y ojo, que esto no es malo, esto lo hemos hecho todos y puede parecer en principio normal. Pero una vez más, la experiencia y los años te llevan a pensar algo que es un lema absoluto y es, si tú no valoras tu trabajo, ¿quién coño lo va a hacer por ti? Nadie. O sea que si estás empezando, ojo, no pasa nada por hacer cosas por practicar. Pero eso sí, si te hacen tu primer encargo, da igual si es tu mejor amigo, un familiar, quien sea, cobra algo. Aunque solo sea el coste de los materiales, pero cobra algo, porque eso es lo que va a diferenciar de hacer un favor a hacer un trabajo. Es una diferencia bastante clave. Y si ya llevas un tiempo, el reto seguramente va a ser otro, que es el gran dilema de muchos de los que llevamos años en esto, que es subir tus precios. Esto acojona, y acojona muchísimo, porque automáticamente conforme quieres subir precios, te viene otro pensamiento a la cabeza diciendo, me van a decir que no, voy a perder clientes. Pero llega un momento en el que tienes a un cliente delante y vas a decirle una cifra que probablemente te tiemblen las piernas antes de decirlo, pero resulta que su respuesta es, ok, adelante. ¡Boom! Cambio. Ahí es cuando de repente entiendes que el problema no era ni ese cliente ni todos los clientes anteriores, eras simplemente tú y tus miedos. Ese miedo que es totalmente comprensible, que es el miedo a parecer caro. Súper lógico, súper comprensible, pero erróneo. He aprendido con los años que para cada rango de precio hay un público.
Si tú cobras poco, vas a atraer a clientes que valoran poco. Y si tú cobras bien, vas a atraer a clientes que valoran la calidad. Porque no, subir precios no significa ser avaricioso. Significa valorar tu tiempo, tu dedicación, tu experiencia y por lo tanto tu trabajo. Incluso te digo más, estás respetando a todos los artistas que han habido antes de ti y a los que vienen detrás de ti. Y con esto pasamos a la parte número 3, que sería aprender a decir que no. Y esto es, queridos amigos, una de las cosas más complicadas junto con subir tus precios. Cuando estás empezando, piensas que decir que no es casi un suicidio, es tirarte piedras contra tu tejado. Pero ¿cómo voy a decir que no? Voy a perder un montón de trabajos y clientes, no voy a poder trabajar. Es normal que al principio puedas decir que sí demasiadas veces, y no pasa nada, pero cuidado con estancarte demasiado tiempo ahí, porque a veces aceptas cosas que son demasiado baratas, pero cuyo cliente es demasiado exigente, que no para de marearte, cambiarte cosas del boceto, y además lo estás haciendo por 4 duros. Y créeme, a nadie le gusta trabajar incómodo y encima recibiendo 4 duros a cambio. Eso es ridículo, es absurdo y es algo que hay que tratar de evitar cuanto antes. Y cuando ya llevas años, decir que no se vuelve todavía más importante, porque ya no se trata única y exclusivamente de dinero, sino de energía y tiempo. Hay proyectos que te pagan bien pero desgastan muchísimo, y hay clientes que te contratan pero no te dejan crear. Y aquí viene uno de los principales aprendizajes que yo he tenido en toda mi experiencia. Decir no deja un hueco libre para un sí. Así de sencillo. Porque no se trata ni mucho menos de ir de sobrado, sino de poner límites. Esto es importantísimo ya no en el trabajo, en la vida en general. Y cuando aprendes eso y lo aplicas, el respeto que recibes de vuelta es bestial. Recuerda que decir que no te hace profesional, porque no estás rechazando un cliente, estás defendiendo tu trabajo. La parte número 4 sería la famosa y temida inestabilidad económica. Porque sí, queridos amigos, esto es la parte que a nadie le gusta oír, pero que a todo el mundo le toca vivir. Ser autónomo es vivir en constantes altibajos. Si apenas has tenido tus primeros encargos, entiendo que estés deseando trabajar. Y cuando te llegan esos primeros trabajos y empieza a entrar algo de dinero, la sensación es brutal. Y por supuesto, aprovéchala, valórala y disfrútala, porque es súper satisfactoria. Pero esa sensación de satisfacción también puede ser que llegue un momento que no sea tanta cuando descubres que en un mes igual estás cobrando 3 trabajos, pero luego los siguientes 3 meses cobras 0. Y si ya llevas años en esto, sabrás perfectamente de lo que estoy hablando. Un mes directamente estás facturando como si fueras aquí Elon Musk y Jeff Bezos, y al mes siguiente te ves en tu cocina cocinando macarrones con tomate de bote. Pero esa es la realidad, hay que asumirla y por supuesto hay que intentar trabajar para que esa estabilidad sea más mensual. Pero, hablando de la estabilidad mensual, creo que es más importante pensar que la estabilidad tiene que ser mental y que en todo caso lo que cuenta es que haya una buena media anual y no un buen pico mensual. Y esto te lleva a aprendizajes tan básicos como tratar de ahorrar en los meses buenos para intentar llevar mejor tu vida en los meses malos y no tener que estar mendigando. Y ojo, como digo, es que no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de cabeza. Hay que aprender a no entrar en pánico cuando el calendario se vacía, porque en esos huecos de calendario vacío muchas veces puede llegar lo mejor. Es decir, aprovechar esos huecos para crear, para pensar en nuevas ideas, para intentar planificarte mejor. Yo intento repetírmelo cada vez que tengo una etapa floja y es, ok, vale, Maue, no es que estés parado. Vamos a pensar que te estás preparando para el siguiente salto, para la siguiente etapa de movimiento. Y así, poco a poco, pues logro calmarme en los meses malos. Y ojo, todavía continúo en ello porque entiendo que cuando ves el calendario vacío y ves cómo la cuenta va bajando, de verdad, te pones muy nervioso y es lógico. Pasamos a la parte 5, que es cómo conseguir clientes. Y aquí vamos a romper un mito rápidamente. O sea, los clientes no aparecen porque sí. Los clientes hay que buscárselos. No existe el botón secreto de quiero trabajar, quiero encargos y lo apretas y venga. No. Ojalá. Si estás empezando, de verdad, no esperes a tener el mejor portfolio del mundo ni una web ultra mega pro. Empieza con lo que tengas. Sin ir más lejos, me acuerdo de mi primer portfolio, eran mis primeros trabajos impresos en un papel normal, que la impresión era malísima, lo encuaderné y simplemente iba por los negocios y puerta por puerta enseñando eso a ver si le gustaba y me querían contratar. Y ojo, pues salieron algunos trabajos, no muchos, pero salieron algunos. La cuestión era que me cargaba de confianza y salía a enseñar ese portfolio. Porque hay que entender que los primeros clientes no te llegan por marketing, te llegan por presencia. Pinta, enseña y comparte. Y este proceso repítelo. Pinta, enseña, comparte. Pinta, enseña, comparte. Constantemente. Importante que la gente vea lo que haces, aunque no sea perfecto. La visibilidad trae confianza. La confianza trae encargos y los encargos traen dinero.
así de sencillo. Y si ya tienes experiencia, insisto, graba y enseña el proceso. Graba mientras pintas, puedes contar el proceso creativo del mural, en qué te has basado, por qué usas ciertos colores, ciertos conceptos. Eso va a hacer que los clientes te vean como alguien profesional y no solo creativo. Y ojo, conceptos básicos, aquí no estamos hablando solo de enseñarte en redes sociales, por supuesto, sal a la calle y pinta. Es decir, si la gente te ve en acción pintando, también por supuesto vas a generarle confianza y cercanía. Van a poder ver en directo cómo trabajas y eso les va a generar ganas de contratarte. Y la parte número 6 serían unos consejos prácticos que os doy a vosotros. Un pequeño manual de supervivencia del muralista Starter Pack. 1. Si es tu primer encargo, al menos pide cubrir materiales. Eso cambiará de hobby a trabajo y es un paso muy importante. 2. Cobra siempre un porcentaje por adelantado. Esto hará que si el cliente, por lo que sea, se acaba echando atrás, por lo menos no pierdes del todo. Y si te dice que no quiere pagarte esa señal, automáticamente acabas de detectar qué tipo de cliente es. Next. 3. Ten un presupuesto base preparado. Intenta no decirle a los clientes siempre algo muy dubitativo como bueno, depende, porque eso no genera mucha confianza. Una cosa que a mí me ayuda mucho es tener un pequeño precio base por metro cuadrado. Y luego el presupuesto pues variará más o variará menos en función de 1000 factores. Desplazamiento, dietas, si tienes que alojarte varios días, etcétera, etcétera. 4. Escucha al cliente, por supuestísimo, pero no dejes que el cliente se apodere del proceso creativo. Eso es tu trabajo. Con tu actitud y tu seguridad tienes que hacerle entender que el artista y profesional eres tú. Por algo te han contratado, así que no pierdas el control creativo. Y por último, número 5, intenta cuidar tu reputación. Un mural bueno te puede traer muchos más. Un mural malo te puede cerrar muchas puertas. En resumen, Antonios y Antonias, si eres principiante, recuerda, todos hemos pasado por los mismos miedos. Pero esos miedos no se van solos, se superan actuando y plantándoles cara. Y recuerda que venderte como artista no significa vender tu alma, sino al final le estás dando valor a tu esfuerzo. Y por último, de verdad, rodearos de gente que os inspire, gente que verdaderamente cada cosa que haga sea un aprendizaje y que no os frene en vuestro camino, al contrario, sino que os ponga las piedras necesarias para seguir construyéndolo. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar like, te puedes suscribir, puedes compartirlo y muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado de la pantalla apoyando este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, Antonios, Antonias, chao.